Las poderosas enseñanzas que nos dejó Jesús en el Sermón del Monte. ¿Alguna vez te has preguntado si hay más en la vida que solo lo cotidiano? ¿Si existe una guía para vivir con propósito y paz en medio del caos? Hoy te llevaré a un viaje transformador a través del Sermón del Monte, donde Jesús nos revela secretos profundos y poderosos para una vida plena. Estas palabras no son solo antiguas enseñanzas, son claves vivas para una transformación real y duradera. Acompáñame a descubrir cómo estas verdades eternas pueden cambiar tu perspectiva, enriquecer tus relaciones y llenarte de una paz que supera todo entendimiento. Prepárate para ser conmovido y renovado, porque lo que estás a punto de escuchar tiene el poder de transformar tu vida de maneras que nunca imaginaste. Comencemos. 1. Introducción a las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Imagina por un momento que estás sentado en la ladera de una montaña, escuchando a Jesús hablar directamente a tu corazón. Comienza su discurso con palabras que han resonado a lo largo de los siglos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas palabras, conocidas como las bienaventuranzas, son más que simples frases. Son un llamado a vivir, de una manera que desafía nuestras percepciones convencionales de éxito y felicidad. No se trata de acumular riquezas o poder, sino de buscar virtudes del corazón como la humildad, la misericordia y la pureza. Cuando Jesús habla de los bienaventurados, nos está invitando a ver la vida desde una perspectiva divina. Cada bienaventuranza es una paradoja. Desde el punto de vista humano, parecen contradictorias. ¿Cómo pueden ser dichosos los que lloran, los que son perseguidos o los que tienen hambre y sed de justicia? Pero en el reino de Dios, estas actitudes son bendiciones. Son una señal de que el corazón está alineado con la voluntad divina y de que estamos caminando en la dirección correcta hacia una vida impregnada por la gracia y la presencia de Dios. Piénsalo un momento. Jesús no estaba hablando solo a una élite religiosa o a los poderosos de su tiempo. Estaba hablando a una multitud diversa, pescadores, campesinos, mujeres, niños y también a los marginados. Su mensaje era inclusivo, destinado a todos aquellos que buscan una relación genuina con Dios. Establece un estándar universal, invitándonos a todos a adoptar estas actitudes de corazón que nos acercan más a Él. Las bienaventuranzas son una promesa de consuelo y esperanza. A los que sufren, Jesús les dice que serán consolados. A los que tienen hambre y sed de justicia, les asegura que serán saciados. Estas promesas no son solo para el futuro lejano del reino de los cielos, sino que tienen un poder transformador en el aquí y ahora. Nos invitan a vivir con una perspectiva de esperanza eterna, confiando en que nuestras luchas y sacrificios no son en vano, sino que tienen un propósito y una recompensa divina. Adoptar las bienaventuranzas significa permitir que nuestros corazones sean transformados. Es una invitación a vivir una vida que refleje la gracia de Dios, a ser portadores de su amor y compasión en un mundo que a menudo carece de estas virtudes. Es un llamado a ser humildes, a mostrar misericordia, a mantener la pureza de corazón y a ser pacificadores. En cada bienaventuranza encontramos una guía práctica para una vida espiritual profunda y significativa. Mientras continuamos explorando el Sermón del Monte, cada una de estas bienaventuranzas nos ofrecerá una nueva perspectiva, una nueva forma de ver el mundo y nuestra relación con Dios. Nos desafían a ir más allá de las apariencias y a cultivar un corazón lleno de fe, esperanza y amor. ¿Estás listo para este viaje? Porque lo que viene a continuación no es solo una lección de historia, sino una oportunidad para renovar tu espíritu y transformar tu vida. 2. Humildad y pobreza de espíritu en la bienaventuranza. Cuando Jesús habla de los pobres en espíritu, nos está invitando a una comprensión más profunda de la humildad y la dependencia de Dios. Ser pobre en espíritu no se trata de tener carencias materiales, sino de reconocer nuestra necesidad espiritual y nuestra insuficiencia sin la ayuda divina. Imagina que estás mirando en el espejo y ves más allá de tu reflejo, ves tu alma desnuda ante Dios, consciente de que sin su guía y su amor estamos incompletos. Esta actitud de humildad es fundamental para experimentar las bendiciones del reino de los cielos. Contrasta esto con la autosuficiencia que a menudo se promueve en nuestra cultura. Nos enseñan a ser independientes, a confiar solo en nosotros mismos y a ver la dependencia como una debilidad. Pero Jesús nos dice lo contrario, que la verdadera fuerza y bendición vienen cuando reconocemos nuestra dependencia absoluta de Dios. Esta humildad no es una señal de debilidad, sino de sabiduría.
Al reconocer que no podemos hacerlo solos, abrimos nuestro corazón a la intervención divina, permitiendo que su gracia nos transforme de maneras que nunca podríamos imaginar por nuestra cuenta. Piénsalo, cuando aceptamos nuestra necesidad espiritual, nos volvemos receptivos a la gracia divina. Es como abrir las ventanas de nuestra alma para dejar entrar la luz del sol. Aquellos que reconocen su necesidad de Dios son aquellos que están preparados para recibir su reino en sus vidas. Esta receptividad nos cambia, nos transforma en personas que buscan y valoran lo eterno sobre lo temporal, que encuentran en Dios la fuente de su verdadero ser y propósito. Jesús mismo es el ejemplo perfecto de esta humildad. Él, siendo Dios, se encarnó y vivió entre nosotros, no como un rey en un palacio, sino como un hombre común entre la gente. Su vida es una lección viva de lo que significa ser pobre en espíritu. Él mostró que la grandeza no viene de la posición o el poder, sino de una vida vivida en completa dependencia y obediencia a Dios. Su ejemplo nos llama a seguir un camino de humildad, a vernos como somos realmente y a buscar ser moldeados a la imagen de Cristo. Además, Jesús criticó duramente la religiosidad vacía, esa que se basa en la apariencia externa y la autosatisfacción espiritual. Aquellos que se creen justos y autosuficientes están lejos de la bendición que Dios ofrece. La verdadera bendición, según Jesús, solo se encuentra a través de la gracia divina. Es un recordatorio poderoso de que las apariencias pueden engañar, pero Dios mira el corazón y busca a aquellos que reconocen su necesidad de Él. Esta humildad es un camino de crecimiento continuo. No es un estado que alcanzamos una vez y listo, sino un proceso constante de reconocer nuestra dependencia de Dios, de permitir que Él nos moldee y de buscar crecer en semejanza a Cristo. Cada día es una oportunidad para renovar nuestra humildad, para recordar que sin Dios no somos nada, y para depender cada vez más de su guía y gracia. La humildad también transforma nuestras relaciones con los demás. Cuando reconocemos nuestra propia necesidad de gracia, nos volvemos más compasivos y comprensivos con las debilidades y necesidades de los otros. Nos damos cuenta de que todos estamos en el mismo barco, todos necesitamos de la gracia divina por igual. Esto fomenta una comunidad de amor, comprensión y apoyo mutuo, donde la compasión fluye naturalmente de corazones que saben lo que es depender de Dios. Entonces, ser pobre en espíritu es más que una bienaventuranza, es un estilo de vida, un camino hacia la verdadera bendición y transformación espiritual. Nos invita a dejar atrás la autosuficiencia y a abrazar la gracia divina, permitiendo que Dios haga en nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Es una llamada a vivir en humildad, a buscar a Dios en todo, y a dejar que su amor y gracia transformen cada aspecto de nuestra vida. ¿Estás listo para caminar este camino de humildad y dependencia de Dios? Porque es en este camino que encontramos la verdadera riqueza del reino de los cielos. 3. Luto y consolación en la bienaventuranza. Hablar del luto y la consolación en el contexto de las bienaventuranzas es tocar una fibra profunda de la experiencia humana. Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta afirmación va más allá de la comprensión común del luto, abarcando tanto el dolor por las pérdidas físicas como el luto espiritual por el pecado y la separación de Dios. Es como si Jesús nos estuviera diciendo que el reconocimiento de nuestra fragilidad y nuestras fallas es el primer paso hacia una vida transformada por la gracia divina. El luto del que habla Jesús es una señal de que nuestros corazones están abiertos y sensibles a la realidad de nuestra condición humana. Cuando lloramos por nuestras pérdidas, por nuestros pecados o por el sufrimiento del mundo, estamos permitiendo que esa vulnerabilidad nos acerque más a Dios. Sabes, es en esos momentos de mayor tristeza y quebranto cuando la compasión de Dios se hace más evidente. Él no nos deja solos en nuestro dolor, sino que nos ofrece un consuelo que va más allá de cualquier cosa que podamos encontrar en este mundo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una restauración que solo Él puede proporcionar. Jesús mismo experimentó el luto y la tristeza. No podemos olvidar el momento en que lloró por Jerusalén sabiendo el sufrimiento que vendría, o cuando lloró ante la tumba de Lázaro mostrando que no está distante de nuestro dolor, sino que lo entiende profundamente. Esto no solo nos consuela, sino que también nos da un ejemplo a seguir. Jesús mostró una empatía genuina hacia la condición humana, y eso nos enseña a no rehuir del dolor, sino a enfrentarlo con la esperanza de la consolación divina. Cuando lamentamos nuestro pecado, cuando sentimos el peso de nuestras fallas, estamos en el camino hacia la redención. Este tipo de luto nos transforma porque nos lleva a la cruz, al lugar donde encontramos perdón y restauración.
Cada lágrima que derramamos en arrepentimiento es una oración en sí misma, y Dios responde a esas oraciones con su gracia y misericordia, cambiando nuestro corazón y dándonos una nueva perspectiva de vida. Además, esta bienaventuranza no solo se aplica a nuestro dolor personal. Nos llama a tener compasión por los demás, a llorar con los que lloran y a cargar las cargas de los demás. Cuando vemos injusticia, sufrimiento y dolor en el mundo, nuestro corazón debería romperse también. Este luto por el estado del mundo es una forma de oración, un clamor por la justicia y la manifestación del reino de Dios en la tierra. Nos impulsa a actuar, a ser agentes de consuelo y cambio en nuestras comunidades. En la comunidad de creyentes, encontramos una manifestación tangible de la consolación divina. Cuando compartimos nuestro luto y recibimos apoyo y comprensión, experimentamos el amor de Dios a través de los demás. Es en estos momentos de unidad y apoyo mutuo que somos fortalecidos para continuar nuestro caminar espiritual. Sabes, no estamos llamados a llevar nuestras cargas solos, sino a compartirlas, permitiendo que la gracia de Dios fluya a través de la comunidad, sanándonos y restaurándonos. La consolación divina es un proceso continuo. No es algo que experimentamos una vez y listo, sino que se renueva a lo largo de nuestras vidas. Cada vez que enfrentamos una nueva pérdida, una nueva prueba, Dios está ahí, listo para consolarnos nuevamente. Esta promesa nos da la fortaleza para seguir adelante, para vivir en libertad y restauración, sabiendo que, aunque el luto es parte de nuestra experiencia humana, no es el final de nuestra historia. En Cristo siempre hay esperanza, siempre hay consuelo, siempre hay una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. Entonces, mientras navegamos por las aguas turbulentas del luto, recordemos que no estamos solos. Jesús camina con nosotros, entendiendo nuestro dolor, ofreciendo su consuelo y transformando nuestras lágrimas en un testimonio de su amor y gracia. Permite que esta promesa de consolación te dé la fortaleza para enfrentar cada día con esperanza y con la certeza de que Dios está contigo en cada momento de tu dolor y en cada paso hacia tu sanación. Imagínate un momento en el que el mundo parece estar patas arriba, donde la fuerza y la ambición son las reglas del juego. En medio de todo esto, Jesús nos dice algo sorprendente. Te preguntarás qué tiene de especial ser manso en un mundo que parece recompensar a los agresivos y competitivos. Bueno, la mansedumbre es una virtud que Jesús valora profundamente. Ser manso no significa ser débil o pasivo, sino tener una disposición controlada y equilibrada. Es la capacidad de mantener la paciencia, la humildad y la serenidad, incluso frente a desafíos y provocaciones. Piénsalo, vivimos en una sociedad que a menudo celebra la fuerza bruta y la ambición desmedida. Nos dicen que debemos ser agresivos para conseguir lo que queremos, que debemos competir sin descanso para ser los mejores. Pero Jesús nos presenta una alternativa radical. La mansedumbre desafía estas normas mundanas y nos invita a adoptar una actitud serena y equilibrada. No se trata de reprimir nuestras emociones o de ser pasivos, sino de responder con gracia y compostura, incluso en situaciones difíciles. Y aquí viene la promesa que Jesús nos da. Los mansos heredarán la tierra. Esta promesa no es solo una cuestión de recibir tierras físicas, sino que tiene un significado más profundo. Heredar la tierra simboliza nuestra participación en las bendiciones y promesas del reino de Dios. Es una referencia a la historia redentora de Dios y a las promesas hechas a Abraham. Nos recuerda que, a través de la mansedumbre, nos alineamos con los propósitos divinos y participamos en la herencia espiritual que Dios ha preparado para nosotros. Si miramos la vida de Jesús, vemos el mejor ejemplo de mansedumbre. Él, siendo el Hijo de Dios, se sometió completamente a la voluntad del Padre. Enfrentó sufrimientos y provocaciones sin responder con violencia o enojo. En su pasión y muerte, Jesús mostró una mansedumbre increíble, perdonando a aquellos que lo crucificaron y confiando en la justicia divina. Esta mansedumbre no era debilidad, sino una fuerza interior basada en su relación con el Padre y su confianza en el plan de Dios. La mansedumbre también tiene un impacto significativo en nuestras relaciones con los demás. Cuando somos mansos, reconocemos nuestra dependencia de Dios y buscamos la paz y la reconciliación en nuestras interacciones. Nos volvemos más compasivos y pacientes, dispuestos a escuchar y a comprender a los demás. La mansedumbre nos ayuda a cultivar relaciones saludables y a construir comunidades basadas en el amor y el respeto mutuo. En el contexto del liderazgo cristiano, la mansedumbre es una cualidad esencial. Los líderes cristianos están llamados a servir con humildad y a poner el bienestar de los demás por encima de sus propios intereses.
Un líder manso no busca el poder personal, sino que se dedica a guiar y a cuidar a su comunidad, reflejando el ejemplo de Jesús. Finalmente, la verdadera herencia para los mansos va más allá de las posesiones terrenales. Incluye la salvación, la vida eterna y una relación restaurada con Dios. Esta herencia espiritual es el resultado de confiar en Dios y de entregar nuestras vidas a su voluntad. A través de la mansedumbre, experimentamos la plenitud de la vida en Cristo y participamos en las promesas eternas de Dios. Entonces, ser manso es una invitación a vivir de una manera que desafía las expectativas del mundo y que abraza los valores del reino de Dios. Nos llama a ser pacientes, humildes y serenos, confiando en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y en esta mansedumbre encontramos nuestra verdadera herencia, una vida rica en bendiciones divinas y en la paz que solo Dios puede dar. 5. Hambre y sed de justicia en la bienaventuranza. Vamos a sumergirnos en una de las bienaventuranzas más poderosas que Jesús nos dejó. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Imagínate tener un deseo tan intenso y apasionado por la justicia, algo que te mueve y te impulsa en cada momento de tu vida. No estamos hablando de una justicia superficial o legalista, sino de una justicia divina, profunda y constante, que alinea nuestras vidas con los principios y valores de Dios. Sabes, en nuestra sociedad a menudo nos conformamos con una justicia que solo toca la superficie de los problemas. Vemos leyes y normas, pero Jesús nos llama a buscar algo más profundo. Nos insta a no conformarnos, a no aceptar lo que es simplemente legal, sino a perseguir lo que es verdaderamente justo. Esto significa vivir de una manera que refleja los valores del reino de Dios, donde la equidad, la compasión y la integridad son fundamentales. La búsqueda de esta justicia está directamente ligada a nuestra participación en el reino de Dios. No es solo un deseo personal, sino un compromiso con un orden social y espiritual que refleja la voluntad divina. Al anhelar y trabajar por la justicia, nos estamos alineando con el propósito de Dios para el mundo. Estamos diciendo que queremos ver su reino aquí en la tierra, tal como es en el cielo. Y esto no es tarea fácil. Requiere valentía, perseverancia y una fe inquebrantable. Ahora, Jesús no nos pide algo imposible. Nos llama a superar nuestras limitaciones humanas y a buscar una justicia que se acerque a la perfección divina. Esto significa confrontar la injusticia donde quiera que la veamos y promover un orden que refleje el corazón de Dios. Piensa en cómo Jesús, a lo largo de su ministerio, confrontó la injusticia. Él mostró una compasión increíble hacia los oprimidos, los marginados y los pecadores. No se quedó callado frente a la hipocresía y la corrupción, sino que habló con valentía y actuó con amor. Y aquí hay algo esencial, la relación entre la justicia y la misericordia. No podemos buscar justicia sin practicar la misericordia. La verdadera justicia incluye gracia y compasión. Reconocemos que todos necesitamos la gracia de Dios y al mismo tiempo extendemos esa gracia a los demás. Esto es lo que Jesús nos mostró con su vida. Él personificó el hambre y la sed de justicia y al mismo tiempo mostró una misericordia sin límites. La promesa de Jesús es clara. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Esto no significa que siempre veremos la justicia perfecta en nuestro tiempo. Pero sí que Dios está obrando y que en su reino nuestra búsqueda no es en vano. La satisfacción que Jesús promete es profunda, una satisfacción que trasciende las circunstancias actuales y que se encuentra en la confianza de que Dios está en control y que su justicia prevalecerá. Pero la búsqueda de la justicia no solo transforma nuestra vida personal, también tiene un impacto social. Nos llama a ser agentes de cambio, a influir en nuestras comunidades y en el mundo para establecer la justicia de Dios en todas las áreas de la vida. Esto puede significar abogar por los derechos de los oprimidos, trabajar por la equidad en nuestras instituciones y mostrar compasión y misericordia en nuestras interacciones diarias. Entonces, cuando hablamos de tener hambre y sed de justicia, estamos hablando de un llamado a una vida de compromiso profundo con los valores del reino de Dios. Es una invitación a ser transformados por la justicia de Dios y a participar activamente en la transformación del mundo. Así que, ¿cómo podemos vivir esta bienaventuranza en nuestro día a día? ¿Cómo podemos dejar que este deseo por la justicia divina guíe nuestras acciones y decisiones? Esa es la reflexión que te dejo hoy. Porque en la búsqueda de la justicia encontramos nuestro propósito y nuestra verdadera satisfacción en Dios. 6. Misericordia y misericordia recibida en la bienaventuranza.
Imagínate por un momento la escena en la que Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta afirmación no solo nos invita a ser amables o compasivos de manera superficial, sino que nos llama a vivir una vida marcada por la misericordia auténtica, esa que refleja el corazón de Dios mismo. Practicar la misericordia no solo beneficia a aquellos que la reciben, sino que también transforma profundamente a quienes la ofrecen, llevándolos a experimentar la misericordia divina en sus propias vidas. Cuando hablamos de misericordia estamos yendo más allá de la simple compasión. Es un acto de bondad y perdón hacia aquellos que quizá no lo merecen. Es tomar la decisión consciente de aliviar el sufrimiento ajeno y ofrecer gracia. Este tipo de misericordia es activa, se manifiesta en acciones concretas que reflejan el amor práctico de Dios. Ese amor que se preocupa por el bienestar integral del otro, que se ensucia las manos para sanar heridas y que se extiende incluso a nuestros enemigos. La bienaventuranza sugiere que aquellos que practican la misericordia están reflejando la naturaleza abundante de Dios, quien es misericordioso de manera ilimitada. Cuando somos misericordiosos nos alineamos con el carácter divino permitiendo que su amor y compasión fluyan a través de nosotros. Es como si fuéramos canales de su gracia, llevando un poco del cielo a la tierra. Y esto es poderoso, porque al ser misericordiosos no solo transformamos nuestras vidas, sino también las vidas de quienes nos rodean. Jesús, en su enseñanza, a menudo contrastaba la misericordia con una justicia estricta y legalista. Piensa en la mujer sorprendida en adulterio, llevada ante Jesús para ser condenada según la ley. En lugar de aprobar su castigo, Jesús mostró misericordia, desafiando a los acusadores a mirar primero sus propias faltas. Este acto de misericordia no solo salvó a la mujer de la muerte, sino que también les ofreció a sus acusadores una oportunidad de reflexión y cambio. La misericordia va más allá de lo que es justo, ofrece comprensión y perdón incluso cuando no es merecido. Quienes practican la misericordia no solo impactan la vida de los demás, sino que también abren el camino para experimentar la misericordia divina en sus propias vidas. Es el principio de dar para recibir que encontramos en la oración del Padre nuestro, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La misericordia es una semilla que al ser plantada, produce frutos de gracia en ambas direcciones. Nos recuerda que la medida con la que damos es la misma con la que recibimos. La práctica de la misericordia implica una transformación interna que va más allá de las acciones externas. No es solo hacer el bien porque es lo correcto, sino hacerlo porque hemos sido transformados por el amor de Dios. Es tener un corazón que imita la compasión divina en todas las interacciones, que busca siempre el bien del otro y que está dispuesto a perdonar 70 veces 7. Este tipo de misericordia no es natural, es el resultado de una vida rendida a Dios, una vida que busca reflejar su amor en cada palabra y cada acción. En un mundo donde la venganza y la reciprocidad negativa a menudo prevalecen, la bienaventuranza de la misericordia nos desafía profundamente. Nos llama a ser diferentes, a romper el ciclo de resentimiento y a promover la reconciliación. Cuando practicamos la misericordia, contribuimos a la creación de comunidades caracterizadas por la gracia y el amor. Nos convertimos en agentes de cambio, en personas que construyen puentes en lugar de levantar muros. La misericordia practicada con humildad reconoce la necesidad universal de perdón y compasión. Entiende que todos somos susceptibles de cometer errores y que todos necesitamos de la gracia divina. Al extender esta gracia a otros, no solo reflejamos el amor de Dios, sino que también ayudamos a romper el ciclo de resentimiento y a crear un ambiente donde el amor y la compasión pueden florecer. La promesa de alcanzar misericordia resalta que esta práctica tiene una recompensa no solo en el presente, sino también en el reino de Dios. Es una inversión en la eternidad, un fundamento sólido para una vida en la presencia de Dios. Cuando practicamos la misericordia, estamos sembrando semillas que darán fruto tanto en esta vida como en la venidera, asegurando que viviremos en la plenitud de su amor y gracia. Entonces, ser misericordioso es más que un acto ocasional de bondad, es un estilo de vida que refleja el corazón de Dios. Es una invitación a vivir de manera que cada interacción, cada decisión y cada palabra estén impregnadas de la compasión divina. Al hacerlo, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que también llevamos la luz de Dios a un mundo necesitado de su amor y misericordia. Hablemos de una de las bienaventuranzas más profundas y transformadoras que Jesús nos enseñó. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Imagina por un momento lo que significa tener un corazón puro. No se trata solo de evitar el pecado,
sino de tener una integridad interna y una sinceridad genuina. Es vivir sin doblez, sin motivos egoístas, con un deseo sincero de hacer la voluntad de Dios en todo momento. La pureza de corazón es mucho más que una simple cualidad moral, es una disposición del alma que nos permite percibir la presencia de Dios de una manera más profunda y constante. Cuando nuestro corazón está limpio, somos capaces de ver a Dios no solo en los grandes momentos de la vida, sino también en los pequeños detalles del día a día. Es como tener una visión espiritual afinada que nos permite reconocer la mano de Dios obrando en todas las cosas. Esta pureza no es algo que logramos por nosotros mismos, sino que es el resultado de una transformación interna continua. Es una lucha activa contra la contaminación espiritual, un esfuerzo constante por alinear nuestros deseos y motivos con la voluntad divina. Esto significa apartarnos de influencias negativas, de todo aquello que puede ensuciar nuestro corazón y mantenernos en sintonía con la justicia y el amor de Dios. No es un camino fácil, pero es uno que lleva a una vida plena y significativa. La promesa de ver a Dios es una de las más poderosas que encontramos en la Biblia, pero no se refiere únicamente a una visión física de Dios en el futuro. Implica una percepción espiritual más profunda, una capacidad para reconocer y experimentar la guía constante de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Es como si cada día, con un corazón puro, pudiéramos ver un poco más del rostro de Dios reflejado en las cosas que nos rodean. Tener un corazón limpio facilita una comunión íntima con Dios que va más allá de las formalidades religiosas. Es una relación genuina y profunda, donde podemos conocer y experimentar la presencia divina en nuestra vida diaria. Es despertar cada mañana con la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos, consolándonos y transformándonos. Este proceso de santificación es un llamado a una renovación constante. Es reconocer que, aunque podamos caer, siempre podemos levantarnos y arrepentirnos, permitiendo que Dios continúe transformando y purificando nuestro corazón. Es una disposición de estar siempre abiertos a la corrección divina, sabiendo que cada paso hacia la pureza de corazón nos acerca más a la visión de Dios. La pureza de corazón también se refleja en cómo tratamos a los demás. Aquellos con corazones puros son capaces de ver la imagen de Dios en cada persona, desarrollando una capacidad aguda para discernir la voluntad de Dios en diferentes situaciones. Esta pureza se manifiesta en un amor y compasión genuinos, en una disposición para servir y ayudar sin esperar nada a cambio. Y aquí es donde la vida fructífera entra en juego. Un corazón limpio lleva a una vida que refleja los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es una vida que no solo experimenta la transformación interna, sino que también tiene un impacto visible en el mundo que nos rodea. Las personas notan algo diferente en nosotros, una luz, una paz, que solo puede venir de un corazón alineado con Dios. Entonces, tener un corazón puro es una invitación a vivir de una manera que transforma no solo nuestra propia vida, sino también la de aquellos que nos rodean. Es un llamado a buscar a Dios con todo nuestro ser, a dejar que su amor y su gracia limpien y renueven nuestro corazón cada día. ¿Estás listo para aceptar este llamado? Porque en la pureza de corazón no solo encontramos la visión de Dios, sino también una vida llena de propósito, significado y una alegría que trasciende todas las circunstancias. Número 8. Pacificadores e hijos de Dios en la bienaventuranza. Fíjate que cuando Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, nos está invitando a una tarea que va más allá de simplemente evitar peleas o conflictos. Ser un pacificador es mucho más profundo. Implica promover activamente la paz y la reconciliación en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Esto refleja nuestra identidad como hijos de Dios, porque Dios mismo es el gran pacificador. ¿Sabes? La paz de la que Jesús habla no es solo la ausencia de conflicto. Va mucho más allá. Es una paz que incluye bienestar integral, armonía y reconciliación. Los pacificadores no solo buscan que no haya peleas, sino que trabajan para restaurar relaciones rotas y fomentar la justicia. Imagina ser alguien que trae sanidad a donde hay heridas, alguien que construye puentes en lugar de levantar muros. Eso es lo que significa ser un pacificador. Dios nos da el ejemplo perfecto de lo que significa ser un pacificador a través de la obra redentora de Jesucristo. Jesús vino al mundo para reconciliarnos con Dios, para traer paz a nuestras vidas y enseñarnos a vivir en armonía unos con otros. Como pacificadores estamos llamados a imitar este modelo divino en nuestras relaciones y acciones.
Cada vez que optamos por el perdón en lugar del resentimiento, cada vez que buscamos entender en lugar de juzgar, estamos reflejando el carácter de Dios. Y aquí es donde se pone interesante. Ser pacificador también significa rechazar la violencia y la hostilidad como soluciones a los problemas. En un mundo que a menudo recurre a la fuerza y la agresión para resolver diferencias, los pacificadores eligen un camino diferente. Optan por soluciones que promueven la unidad, la armonía y la equidad. Es un camino más difícil, sin duda, pero uno que lleva a una paz duradera y genuina. Los pacificadores también se comprometen a abordar las causas subyacentes de los problemas. No se contentan con poner parches temporales. Buscan la raíz de los conflictos y trabajan hacia la equidad y la rectitud. Esto puede significar luchar por la justicia social, abogar por los derechos de los marginados o simplemente ser una voz de consuelo y verdad en situaciones de conflicto. Buscan reconciliar a personas y comunidades divididas, reflejando así el reino de Dios aquí en la tierra. En el reino de Dios, la paz y la justicia están entrelazadas. No puede haber una sin la otra. Los pacificadores trabajan para establecer en la tierra un reflejo de la armonía celestial. No es solo un ideal bonito. Es una misión a la que estamos llamados como seguidores de Cristo. Cada vez que trabajamos por la paz, estamos trayendo un poco del cielo a la tierra. Los pacificadores también son líderes en la resolución de conflictos. Usan la sabiduría y la compasión para transformar tensiones en oportunidades para el entendimiento y la colaboración. En lugar de avivar las llamas del conflicto, buscan maneras de enfriar las tensiones y encontrar soluciones que beneficien a todos. Son esos líderes que todos queremos en tiempos de crisis. Aquellos que ven más allá del problema inmediato y buscan soluciones duraderas. Cultivar un ambiente de paz es crucial para el crecimiento espiritual. Un entorno pacífico favorece el florecimiento humano, permitiendo que las personas vivan en plenitud y que la presencia de Dios se sienta de manera tangible. Cuando vivimos como pacificadores, estamos creando espacios donde otros pueden experimentar la paz de Dios y crecer en su fe. Y la promesa es increíble. Seremos llamados hijos de Dios. Esta identidad no solo proviene de cómo nos ve la sociedad, sino que refleja una afiliación especial con nuestro Padre Celestial. Ser llamados hijos de Dios es una declaración de nuestra identidad espiritual, de nuestra conexión íntima con Él. Es saber que, al promover la paz, estamos viviendo de acuerdo con el propósito para el que fuimos creados. Así que, ser pacificador es una tarea sagrada y transformadora. Nos llama a vivir de una manera que refleja el corazón de Dios, a ser agentes de paz en un mundo necesitado de armonía y justicia. Es un desafío, pero también una oportunidad increíble para vivir como verdaderos hijos de Dios. ¿Estás listo para aceptar este llamado y convertirte en un pacificador? Porque en este camino no solo traemos paz al mundo, sino que también encontramos nuestra verdadera identidad como hijos del Dios de la paz. Sabes, hablar de la persecución por causa de la justicia no es fácil. Nos toca una fibra sensible, porque a nadie le gusta la idea de sufrir o enfrentar hostilidad. Pero Jesús nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto nos da una perspectiva completamente diferente sobre la persecución. Nos recuerda que aquellos que buscan la justicia pueden enfrentar dificultades, pero también nos asegura una recompensa celestial que vale la pena. La persecución por causa de la justicia es una realidad que muchos han enfrentado a lo largo de la historia. Cuando te comprometes con principios justos y buscas la equidad y la rectitud, a menudo te encuentras en conflicto con las normas culturales o leyes humanas injustas. Es un camino difícil, pero Jesús nos anima diciendo que el reino de los cielos pertenece a aquellos que sufren por esta causa. Es una promesa que nos da fuerza para seguir adelante, sabiendo que nuestro sufrimiento no es en vano. Jesús mismo es el ejemplo perfecto de lo que significa ser perseguido por la justicia. Él desafió el status quo de su tiempo, enfrentando oposición de las autoridades religiosas y civiles. Su compromiso con la verdad y la justicia le llevó a la cruz, y sin embargo, en su sufrimiento nos mostró el camino de la verdadera justicia y nos invitó a seguir sus pasos. Esta conexión con Jesús nos da consuelo y fortaleza. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas, sino que estamos unidos a Cristo en su sufrimiento. Mantener un compromiso firme con los principios divinos puede ser un desafío, especialmente cuando estos principios entran en conflicto con las normas culturales o leyes humanas.
Pero esta bienaventuranza nos llama a ser valientes y a mantenernos firmes en nuestra búsqueda de justicia, incluso cuando enfrentamos oposición. No se trata de buscar problemas o ser rebeldes por el mero hecho de serlo, sino de estar dispuestos a enfrentar las consecuencias de hacer lo correcto. Es importante distinguir entre la persecución justa e injusta. La persecución por justicia es específica para aquellos que son perseguidos por buscar la equidad y la rectitud. No se trata de ser perseguidos por malas acciones o actitudes, sino de enfrentar hostilidad por nuestro compromiso con los principios divinos. Esta distinción nos ayuda a entender el verdadero significado de la bienaventuranza y a reconocer la importancia de mantenernos fieles a Dios. La recompensa espiritual que Jesús promete a aquellos que enfrentan persecución es inmensa. Ser ciudadanos del reino celestial significa encontrar consuelo y plenitud en la presencia de Dios. Es una promesa que trasciende las dificultades temporales y nos da una perspectiva eterna. En medio de la persecución podemos encontrar paz sabiendo que nuestra recompensa es segura y que Dios está con nosotros. Jesús nos consuela recordándonos que Él también fue perseguido. Esta comunión con Cristo en el sufrimiento nos fortalece, nos recuerda que nuestras luchas no son únicas y que podemos encontrar esperanza y fortaleza en su ejemplo. Jesús enfrentó la persecución con valentía y amor y nos invita a hacer lo mismo, sabiendo que estamos unidos a Él en nuestras adversidades. La promesa de recompensa eterna es una de las más reconfortantes de todas. La bienaventuranza nos asegura que aquellos que sufren persecución por causa de la justicia encontrarán consuelo y plenitud en la presencia de Dios. No se trata solo de soportar el sufrimiento, sino de hacerlo con la esperanza de una recompensa celestial. Esta perspectiva nos da la fuerza para perseverar y nos recuerda que, al final, la justicia de Dios prevalecerá. Así que, ser perseguidos por la justicia es un desafío, pero también es una oportunidad de demostrar nuestro compromiso con los principios divinos y de experimentar la presencia de Dios de una manera profunda. Es una llamada a vivir con valentía y fidelidad, sabiendo que nuestro sufrimiento no es en vano. ¿Estás listo para aceptar este desafío y vivir de acuerdo con la justicia de Dios, incluso cuando enfrentes oposición, porque en esa persecución encontramos la promesa de una recompensa eterna y la certeza de que el reino de los cielos nos pertenece? 10. Sal y luz del mundo en Mateo capítulo 5 versículos 13 al 16. Imagínate que Jesús te está hablando directamente diciéndote, tú eres la sal de la tierra, tú eres la luz del mundo. Estas palabras no solo son inspiradoras, sino que llevan una responsabilidad enorme. Jesús nos está llamando a tener un impacto positivo en nuestra sociedad, a ser agentes de cambio que reflejen la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Vamos a desglosar lo que realmente significa ser la sal y la luz del mundo. Primero pensemos en la sal. En tiempos antiguos, la sal era esencial no solo para dar sabor a los alimentos, sino también para preservarlos de la corrupción. Así es como Jesús nos ve, como aquellos que deben preservar la bondad y la moral en el mundo. En un entorno donde la corrupción y el mal parecen prevalecer, tú y yo estamos llamados a ser ese agente preservador. Cada vez que mantenemos nuestra integridad, que actuamos con justicia, estamos siendo esa sal que el mundo necesita. No es una tarea fácil, pero es una a la que Jesús nos llama con urgencia. Además de preservar, la sal también sazona. Piensa en cómo una pizca de sal puede transformar completamente el sabor de una comida. De la misma manera, nuestras vidas están destinadas a agregar un sabor espiritual positivo a la sociedad. Esto significa vivir de una manera que haga que los demás vean algo diferente en nosotros, algo que los atraiga hacia Dios. Es ser ese amigo que siempre tiene una palabra de aliento, ese colega que trabaja con excelencia y ética, ese vecino que siempre está dispuesto a ayudar. Al hacerlo, estamos cumpliendo nuestro propósito como la sal de la tierra. Ahora consideremos la luz. La luz tiene el poder de disipar la oscuridad y revelar lo que está oculto. Cuando Jesús dice que somos la luz del mundo, nos está llamando a mostrar el camino hacia la verdad y la vida. Vivimos en un mundo lleno de oscuridad moral y espiritual. Tú y yo, como creyentes, tenemos la misión de iluminar esa oscuridad con la verdad del Evangelio. Esto no significa que tengamos que ser perfectos, sino que debemos vivir de manera auténtica, reflejando la luz de Cristo en nuestras acciones diarias. El contraste entre la luz y la oscuridad es poderoso. En medio de la corrupción y la injusticia, estamos llamados a ser una alternativa luminosa basada en los principios divinos. Es fácil conformarse con los valores del mundo,
pero Jesús nos advierte sobre la pérdida de sabor de la sal si perdemos nuestra autenticidad espiritual. Debemos mantenernos frescos y eficaces en nuestro testimonio, evitando la conformidad y viviendo con integridad. Ser sal y luz también implica una influencia positiva. Nuestras acciones y nuestro testimonio tienen el poder de impactar nuestro entorno de manera significativa. Cuando vivimos de acuerdo con los principios de Dios, influimos en quienes nos rodean, promoviendo una cultura de amor, justicia y compasión. Somos agentes de cambio, llamados a transformar nuestra sociedad para que se alinee más con los valores del reino de Dios. Jesús nos llama a ser sal y luz, no solo de manera individual, sino también colectiva. Como comunidad de creyentes, nuestro impacto se magnifica. Juntos, podemos marcar una diferencia significativa en nuestra cultura y sociedad. Es en la unión y en el trabajo conjunto donde realmente podemos ver cambios profundos y duraderos. Entonces, ser sal y luz es una llamada a vivir de manera intencional y auténtica. Es un llamado a preservar la bondad, a sazonar la vida de los demás con el amor de Dios, a iluminar la oscuridad con la verdad del Evangelio y a influir positivamente en nuestro entorno. Es una tarea grande, pero no estamos solos. Tenemos a Dios con nosotros, guiándonos y fortaleciendo cada paso del camino. Así que, ¿cómo puedes ser sal y luz hoy? ¿Cómo puedes reflejar la gloria de Dios en tus acciones y palabras? Piensa en las pequeñas cosas. Una palabra amable, un acto de justicia, una decisión ética. Cada una de estas acciones, aunque parezcan pequeñas, tiene el poder de hacer una gran diferencia. Porque cuando vivimos como sal y luz, estamos cumpliendo nuestro propósito divino y trayendo un poco del cielo a la tierra. 11. Cumplimiento de la ley en Mateo, capítulo 5, versículo 17. Jesús dijo algo realmente revolucionario. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Esto es crucial porque subraya la importancia de vivir conforme a los principios divinos que Dios estableció desde el principio. La ley mosaica no era solo un conjunto de reglas, sino una guía para vivir en armonía con Dios y con los demás. Jesús no vino a desechar esta guía, sino a completarla, a llevarla a su máximo propósito. Cumplir la ley va más allá de simplemente seguir reglas al pie de la letra. Se trata de entender y llevar a cabo los propósitos divinos detrás de cada mandamiento. La ley no es un fin en sí misma, sino un medio para revelar la integridad y la eternidad de los principios divinos. Cuando Jesús habla de cumplir la ley, nos está invitando a una transformación interior. No se trata solo de la observancia externa, sino de cambiar nuestro corazón y nuestras motivaciones internas para alinearlas con la voluntad de Dios. Hay una continuidad hermosa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que Jesús enfatiza. Él no vino a contradecir a los profetas o a deshacerse de la ley, sino a mostrar cómo todo lo que se escribió antes de su venida apuntaba hacia Él. Esta armonía con la revelación divina previa nos ayuda a ver la Biblia como un todo coherente, donde cada parte tiene un propósito y contribuye a nuestra comprensión de quién es Dios y cómo quiere que vivamos. La vida de Jesús es el ejemplo perfecto de cómo cumplir la ley. Él vivió en completa armonía con la voluntad divina, obedeciendo cada mandamiento de Dios con perfección. Pero más que eso, Jesús mostró que la ley es un reflejo del carácter de Dios y al vivir conforme a ella, estamos reflejando a Dios en nuestras propias vidas. Su obediencia no era solo externa, era una expresión de su amor profundo y genuino hacia el Padre y hacia la humanidad. A través de su muerte y resurrección, Jesús cumplió los requisitos de la ley, proporcionando la base para nuestra justificación y reconciliación con Dios. Esto no significa que la ley se vuelva irrelevante, sino que ahora la entendemos a través del lente del amor y la gracia de Cristo. La ley nos muestra nuestra necesidad de un Salvador, y Jesús es ese Salvador que satisface todas las demandas de la justicia divina. Jesús también recalca que la observancia de la ley debe estar guiada por un amor genuino a Dios y al prójimo. No se trata solo de conformidad externa, sino de buscar la justicia en cada aspecto de nuestras vidas. Jesús desafía las interpretaciones legalistas de su tiempo, llamándonos a un entendimiento más profundo de los propósitos divinos detrás de cada mandamiento. Nos invita a ver más allá de la letra de la ley y a captar su espíritu, que es el amor y la justicia. Una de las cosas más poderosas que Jesús hace es ajustar el énfasis de la ley, destacando la importancia de la misericordia sobre el sacrificio. Él nos enseña que el valor del amor incluso hacia los enemigos es fundamental.
Esta enseñanza profunda y significativa nos desafía a vivir de una manera que refleje el corazón de Dios en cada interacción, en cada decisión y en cada acción. La misericordia y el amor se convierten en los pilares sobre los cuales se construye una vida que cumple verdaderamente la ley de Dios. 12. Enseñanza sobre el enojo. Imagina que estás escuchando a Jesús decir, habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí Jesús no solo está hablando del acto externo del asesinato, sino que va directamente a la raíz del enojo. Nos está enseñando que el enojo sin causa es tan destructivo espiritualmente como el asesinato mismo. Es como si estuviera diciendo que nuestros pensamientos y emociones son tan importantes como nuestras acciones. La reconciliación es otro tema que Jesús aborda con urgencia. Nos dice que si estamos a punto de presentar una ofrenda en el altar y recordamos que alguien tiene algo contra nosotros, debemos dejar nuestra ofrenda y, primero, reconciliarnos con esa persona. La armonía en nuestras relaciones es crucial antes de presentarnos ante Dios. Es como si Jesús estuviera subrayando que la paz con los demás es un reflejo de nuestra paz con Dios. No podemos ignorar nuestros conflictos y simplemente pretender que todo está bien con Dios. Necesitamos hacer las paces y buscar la reconciliación activamente. Jesús también nos advierte contra el juicio precipitado. Nos dice que antes de señalar la falta en otros, debemos examinar nuestras propias vidas. Es la famosa enseñanza de la mota y la viga. A menudo somos rápidos para juzgar a los demás, pero lentos para ver nuestras propias fallas. Jesús nos llama a la humildad y a la autocrítica. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a ser más comprensivos y menos críticos con los demás. Este enfoque nos lleva a una vida más pacífica y menos conflictiva. Hablando de paz, Jesús proclama bienaventurados a los pacificadores. No solo nos llama a evitar el conflicto, sino a trabajar activamente por la paz y la armonía. Ser pacificador es un llamado a ser agente de cambio, alguien que busca soluciones y construye puentes en lugar de muros. Es un trabajo constante y activo que requiere paciencia, amor y dedicación. El perdón incondicional es una de las enseñanzas más desafiantes de Jesús. Nos dice que debemos perdonar no solo una vez, sino 70 veces 7. Este perdón sin condiciones refleja el perdón que hemos recibido de Dios. Es un recordatorio de que todos somos susceptibles de cometer errores y necesitamos la gracia de Dios. Perdonar a los demás no es fácil, pero es esencial para vivir en la paz y la libertad que Dios quiere para nosotros. Jesús también aconseja resolver los conflictos rápidamente. Nos dice que debemos hacer las paces con nuestro adversario mientras estamos en el camino con él, para evitar que el conflicto sea grave. Es un llamado a la prontitud en la reconciliación. A no dejar que las cosas se pudran o se intensifiquen. Abordar los problemas de inmediato puede prevenir muchas heridas y malentendidos. El control de los pensamientos es otro punto crucial. Jesús destaca que los malos pensamientos, incluido el enojo sin causa, son igualmente problemáticos. No podemos simplemente ignorar nuestros pensamientos negativos y esperar que no afecten nuestras acciones. Necesitamos abordar estos pensamientos y permitir que Dios los transforme. Es un trabajo interno que tiene un impacto externo significativo. Amar a los enemigos y orar por aquellos que nos persiguen es una de las enseñanzas más radicales de Jesús. Nos desafía a ir más allá de nuestras respuestas naturales y a mostrar amor incluso a aquellos que nos hacen daño. Es una forma de romper el ciclo de odio y violencia y demostrar el amor transformador de Dios. Jesús también advierte sobre el peligro de expresar desprecio o usar términos insultantes hacia otros. Nos llama a respetar y considerar a todos, independientemente de nuestras diferencias. Las palabras tienen poder y debemos usarlas para edificar y no para destruir. La vida de Jesús es el modelo perfecto de cómo enfrentar el enojo y la oposición con amor y perdón. Incluso en la crucifixión, Jesús perdonó a sus verdugos y mostró un amor incondicional. Nos enseña a hacer lo mismo, a responder con gracia en lugar de enojo. La oración juega un papel crucial en todo esto. Jesús nos enseña a llevar nuestras cargas emocionales a Dios, permitiendo que Él transforme nuestros corazones y situaciones. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos ayuda a liberar el enojo y encontrar paz. Finalmente, antes de su ascensión, Jesús promete enviar al Espíritu Santo como ayuda y consuelo.
El Espíritu Santo nos capacita para manejar el enojo y otras emociones de manera adecuada. No estamos solos en este viaje. Tenemos la ayuda divina para guiarnos y fortalecernos. Fíjate que Jesús, en su Sermón del Monte, toca un tema que va directo al corazón, el adulterio. Pero no solo habla del acto en sí, sino de lo que sucede dentro de nosotros. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Aquí, Jesús nos está diciendo que la pureza no es solo cuestión de acciones externas, sino también de nuestros pensamientos y deseos internos. Nos llama a una integridad que abarca todo nuestro ser, desde lo que hacemos hasta lo que pensamos y sentimos. El adulterio, según Jesús, no empieza con una acción física. Comienza en el corazón, en los pensamientos y deseos que dejamos crecer sin control. Es ahí donde el pecado echa raíces. Jesús quiere que entendamos que el problema no es solo lo que hacemos, sino lo que permitimos que ocurra en nuestra mente y corazón. Nos llama a una transformación interna, a cambiar desde adentro para que nuestras acciones reflejen esa pureza. Y aquí es donde nos desafía a asumir la responsabilidad de nuestros propios pensamientos y deseos. No podemos justificar el pecado diciendo que fuimos tentados. La tentación es una oportunidad para ejercer autocontrol y buscar la pureza. Jesús nos está llamando a ser dueños de nuestros pensamientos, a no dejar que el deseo lujurioso tome el control. Nos dice que el deseo en sí mismo, cuando se alimenta y se deja crecer, es tan serio como el acto de adulterio. La seriedad de este pecado es clara. Jesús equipara el deseo lujurioso con el adulterio mismo. Esto subraya la importancia de mantener nuestros corazones y mentes puros. Pero no nos deja sin esperanza. Ofrece una solución a través del arrepentimiento y la transformación interna que son posibles por su obra redentora. Nos invita a venir a Él con nuestros fallos, a recibir su gracia y a permitir que transforme nuestro corazón. Para evitar caer en la tentación, Jesús aconseja tomar medidas radicales. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Claro, no está hablando literalmente, pero nos está diciendo que debemos ser serios y decididos en mantenernos alejados de situaciones que puedan llevarnos al pecado. La pureza es tan importante que vale la pena hacer sacrificios para mantenerla. Jesús también desafía las normas culturales de su época al llamar tanto a hombres como a mujeres a guardar sus corazones y vivir en pureza. En una cultura donde a menudo se excusaba a los hombres por sus deseos, Jesús establece un estándar elevado para todos. Nos llama a una igualdad de responsabilidad en la pureza y la santidad. Critica duramente una religiosidad externa que oculta la impureza interna. No se trata solo de parecer puros, sino de serlo de verdad. Jesús nos llama a una fe genuina que transforma el corazón y se refleja en acciones consistentes con la pureza. Nos invita a dejar la hipocresía y a vivir una vida auténtica y santa, y aquí es donde la gracia y el perdón divino son cruciales. Todos fallamos, todos luchamos con pensamientos y deseos impuros. Jesús destaca la necesidad de la gracia y el perdón para la transformación interna y la vida en santidad. No podemos hacerlo solos. Necesitamos la obra de Cristo y la ayuda del Espíritu Santo para vivir en pureza. Jesús busca prevenir el pecado en todas sus formas al abordar su raíz en el corazón. No solo nos dice qué no hacer, sino que nos muestra cómo vivir una vida transformada. A través de su obra nos muestra que la pureza es posible. Nos llama a una vida de santidad, reflejando la pureza y la santidad de Dios, tanto en nuestras acciones como en nuestros pensamientos. Así que, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Primero, reconociendo la importancia de nuestros pensamientos y deseos. Segundo, buscando la transformación interna a través de Cristo. Tercero, tomando medidas serias para evitar la tentación. Y finalmente, viviendo una vida de integridad y pureza, no solo en lo que hacemos, sino en lo que pensamos y sentimos. Porque al final, Jesús nos llama a ser puros de corazón, para que nuestras vidas reflejen su santidad y su amor en todo lo que somos y hacemos. 14. Juramentos y la honestidad. Cuando Jesús habla sobre los juramentos en Mateo 5, versículos 33 al 37, nos está dando una lección profunda sobre la importancia de la honestidad y la integridad. Nos dice que no necesitamos jurar por el cielo, la tierra o nuestra propia cabeza para ser creíbles. Lo que realmente importa es que nuestras palabras sean sinceras y auténticas en todas las circunstancias.
Piensa en cuántas veces sentimos la necesidad de respaldar nuestras promesas con grandes juramentos. Jesús nos está diciendo que eso no es necesario si vivimos con integridad. Nuestra credibilidad debería basarse en la sinceridad de nuestras palabras, no en grandilocuentes promesas. En los tiempos de Jesús, era común que la gente hiciera juramentos para reforzar la verdad de sus palabras. Pero Jesús va más allá y nos llama a una vida de tal honestidad que nuestras palabras por sí solas sean suficientes. Nos desafía a evitar los juramentos manipulativos, aquellos que se usan para engañar o dar una apariencia de santidad. La verdadera integridad no necesita adornos. Si decimos sí o no, eso debería ser suficiente. La claridad y la verdad en nuestras palabras son más valiosas que cualquier juramento. Jesús también critica la práctica de usar juramentos para aparentar santidad o credibilidad. No se trata solo de lo que decimos, sino de vivir de una manera que nuestras acciones respalden nuestras palabras. Imagina un mundo donde todos vivieran así. Las relaciones serían mucho más saludables, basadas en la confianza mutua y la autenticidad. No habría necesidad de juramentos adicionales porque todos sabríamos que podemos confiar en la palabra del otro. La enseñanza de Jesús sobre los juramentos también nos llama a reflexionar sobre nuestra responsabilidad ante Dios. Hacer un juramento es una promesa hecha directamente a Dios y debemos cumplirla con seriedad. Pero más allá de los juramentos formales, nuestra vida diaria debería reflejar un compromiso genuino con la verdad y la integridad. Cada palabra que decimos, cada promesa que hacemos, es una oportunidad para vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Cuando Jesús nos dice que no juremos ni por el cielo ni por la tierra, nos está recordando nuestra limitada capacidad para controlar el futuro. No podemos garantizar nuestras promesas con algo tan grandioso porque no tenemos ese poder. En lugar de depender de juramentos grandilocuentes, debemos depender de la sinceridad y la integridad de nuestras palabras. Esto nos llama a una humildad profunda, reconociendo nuestras limitaciones y confiando en Dios. En un mundo donde las palabras a menudo se manipulan y distorsionan, la enseñanza de Jesús nos invita a hacer un contraste. Nos llama a ser personas cuya palabra sea confiable, sin necesidad de adornos o juramentos adicionales. Esto no solo fortalece nuestras relaciones interpersonales, sino que también refleja la autenticidad y credibilidad de nuestra fe. Cuando nuestras palabras y acciones son coherentes, mostramos al mundo una imagen verdadera de lo que significa seguir a Jesús. El valor de la verdad en el reino de Dios no puede ser subestimado. Jesús nos enseña que la honestidad intrínseca de nuestras palabras es fundamental. No necesitamos jurar innecesariamente si vivimos una vida de integridad. Esto no solo nos libera de la hipocresía, sino que también promueve una comunidad más fuerte y confiable. Cuando vivimos con integridad, construimos una reputación de honestidad que fortalece las relaciones y fomenta la confianza. Jesús también nos recuerda que la integridad en nuestras palabras tiene un impacto directo en nuestras relaciones interpersonales. Promueve relaciones saludables basadas en la confianza mutua y la autenticidad. Cuando podemos confiar en las palabras de los demás, nuestras interacciones se vuelven más genuinas y significativas. Esto fortalece no solo nuestras relaciones personales, sino también nuestra comunidad en general. En resumen, Jesús nos llama a una vida de honestidad y sinceridad, donde nuestras palabras sean suficientes sin la necesidad de juramentos grandilocuentes. Nos invita a vivir con integridad en todas las áreas de nuestra vida, construyendo una reputación de verdad y confiabilidad. Al hacerlo, no solo reflejamos el carácter de Dios, sino que también fortalecemos nuestras relaciones y promovemos una comunidad basada en la confianza y la autenticidad. ¿Estás listo para aceptar este desafío y vivir una vida de integridad y honestidad? Porque en esa vida encontramos la verdadera libertad y el reflejo del reino de Dios en nuestra vida diaria. 15. Resistencia al mal. La enseñanza de Jesús sobre amar a los enemigos. Jesús nos desafía de una manera increíble cuando nos dice, amad a vuestros enemigos. Piénsalo por un momento, ¿cuántas veces hemos sentido rencor, enojo o deseos de venganza contra aquellos que nos han hecho daño? Sin embargo, Jesús rompe con todas las normas culturales al enseñarnos que debemos amar a nuestros enemigos, no solo amar a aquellos que nos aman, lo cual es fácil, sino amar a quienes nos persiguen y nos hacen mal. Este amor trasciende la reciprocidad limitada del amor humano y nos llama a una vida de amor incondicional. Jesús no se detiene ahí. En Mateo 5, versículo 44, nos instruye a orar por aquellos que nos persiguen.
Este es un acto que subvierte completamente la respuesta natural de retaliación. En lugar de devolver mal por mal, Jesús nos llama a orar, a poner a esos individuos en manos de Dios y a desear su bienestar. Orar por nuestros enemigos no solo transforma nuestra actitud hacia ellos, sino que también abre la puerta a la obra de Dios en sus vidas y en las nuestras. Superar el mal con el bien es otra enseñanza radical de Jesús. Nos llama a responder a la hostilidad con compasión, a la maldad con bondad. Es una propuesta que busca transformar la hostilidad en algo positivo. Imagina el poder de esta transformación. Un enemigo convertido en amigo. Un acto de maldad desarmado por un acto de bondad. Este tipo de amor no es natural para nosotros, pero es precisamente lo que nos distingue como seguidores de Jesús. Refleja la naturaleza divina de un amor que no hace distinciones basadas en la bondad percibida. Amar a nuestros enemigos no solo tiene un impacto personal, sino también social. La resistencia al mal mediante el amor no busca solo la reconciliación personal, sino que contribuye a la sanidad interior y a la restauración espiritual. Cuando elegimos amar en lugar de odiar, estamos sanando nuestras propias almas y promoviendo un ambiente de paz y reconciliación en nuestras comunidades. Este tipo de amor tiene el poder de transformar sociedades enteras. La enseñanza de Jesús sobre amar a los enemigos es radicalmente contracultural. Desafía la ética convencional que nos dice que debemos devolver mal por mal, ojo por ojo. Jesús nos muestra un camino diferente, un camino de amor y perdón que requiere una transformación profunda en nuestra manera de pensar y actuar. Esta transformación no solo afecta nuestras relaciones personales, sino que también tiene un impacto profundo en la forma en que la sociedad responde al mal y a la injusticia. Jesús mismo es el ejemplo supremo de gracia. Al amar incluso a aquellos que lo crucificaron, al pedir perdón por ellos mientras sufría en la cruz, Jesús establece el estándar máximo de la gracia divina. Este es el amor que Él nos llama a imitar. Es un amor que no conoce límites, que no se rinde ante la hostilidad y que siempre busca el bienestar del otro, incluso a costa del propio sufrimiento. La enseñanza de Jesús también busca la reconciliación en lugar del conflicto. Amar a nuestros enemigos rompe el ciclo de violencia y odio que perpetúa el conflicto. En lugar de alimentar el resentimiento, buscamos la reconciliación y la paz. Este enfoque no solo beneficia a quienes nos rodean, sino que también nos libera de la carga del odio y la amargura. Jesús nos invita a una comprensión profunda del prójimo. Nos llama a ver más allá de las acciones hostiles y a reconocer la humanidad y las necesidades de aquellos que consideramos enemigos. Cada persona, independientemente de sus acciones, es alguien a quien Dios ama y por quien Cristo murió. Este reconocimiento nos ayuda a ver a nuestros enemigos con ojos de compasión y a buscar su bienestar. La resistencia al mal a través del amor también contribuye